imagen y... Mira, me voy a entrar también con otro dispositivo, a ver si de esa manera, con el micrófono del otro dispositivo lo logramos, porque no sé por qué no quiere desde la computadora. Sí. Sí, te digo, no te preocupes, sino, digo, es un ejemplo didáctico en el sentido de que creo que todas hemos visto Batman. Levanten la mano quien ha visto justo esta película donde sale el Joker con Batman. Muy buena película. Muy bien. Gracias, Armando. No, Jess, creo que el sonido no se escucha, pero no te preocupes, así déjalo que se reproduzca. Digo, ahorita explico el motivo y razón por la que pongo ese, porque creo que también es importante lo que hace los dos protagonistas de la acción. Entonces, si quieren ver el video y ahorita retomamos. Ya se escucha, pero con eco, Jess. Porque lo puse en otro micrófono. Tienes que romper esa regla para saber. Gracias, Jess. Ok. Compañeros, compañeras, Armando, que tú participaste y quien quiera participar. ¿Qué hace Batman? ¿Qué vemos que hace Batman? A través de infligirle lesiones y tortura en este caso al retenido, trató de obtener una declaración. Ok, muchas gracias, Armando. ¿Alguien más? Y quitándonos este conocimiento que ya tenemos, o sea,
quitándonos como todo lo que ya sabemos, si yo estoy en la sala de mi casa viendo la película así, de manera normal, ¿qué pensamos de esta acción de Batman? No es apropiada porque esto está sacando una declaración de manera arbitraria e ilegal, por tanto no debe ser tomada en cuenta dentro de una investigación. ¿Todos pensamos igual que Armando? Bueno, creo. Ajá. No, está bien, Armando. Yo lo comparto porque justo yo creo que en el momento en que te quitas esta parte de el conocimiento, porque sabemos que eso no es una acción, digamos, legal, pero si nos quitamos esa idea, o sea, decimos y nos metemos como en la parte de fantasía, socialmente, fíjense cómo nos atraviesa, porque yo en su momento cuando vi esta escena dije, qué bueno porque el Guasón se lo merece, porque si no dice dónde tiene estas personas, van a morir. Pero a lo que quiero llegar con este ejemplo y se los pongo como primer video, bueno, como único video, es justo cómo nos va atravesando y cómo tenemos que entender la tortura como una cuestión también desde esta óptica social y cultural. Porque de verdad, o sea, cuando yo la veo sin ponerme como a racionalizar y sin pensar en esta cuestión de que sí es una conducta ilegal, yo en mi postura diría que bueno, porque si Batman no hubiera hecho eso, no hubiera rescatado a una persona. ¿A alguien más le pasó esto? Aunque no quiera, Armando. Podríamos decir que de alguna manera, arcaicamente, así es como se obtenían las confesiones y porque luego quizás por el estado de ira, de, ¿cómo se dice en la ley? El de emoción violenta, luego uno reacciona de alguna forma para tratar de sacarle una verdad, porque puede ser una verdad, como sucedió ahí en la película, era verdad que tenía a personas privadas de su libertad y solamente mediante este trato fue que se pudo obtener su confesión, ya que podríamos poner en riesgo, valorar de que si no lo hacían de esa manera, como tú acaba de mencionar, maestra, pues iban a perder la vida. Entonces, luego incluso en propia persona uno mismo, por el enfado, por la ira, reacciona de esa manera para saber obtener, porque sabemos que es culpable, pero la persona no lo acepta. Entonces, de estas maneras, desafortunadamente, pero bueno, ya no les perfecto, de esta manera uno intenta que él declare lo que ya hizo, porque sabemos que lo hizo, sin embargo, pues no existe una declaración y este es el medio que obtenemos para poder realizarla. Ok, gracias, Armando. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? En el chat tenemos, que nos mencionan que solo servidores públicos pueden ejercer tortura, que de hecho está documentado cómo las autoridades ejercen torturas para fabricar culpables, sobre todo en el caso de Ayotzinapa. También mencionan que Anabel Hernández lo escribe en su obra La verdadera noche de Iguala. Bueno, esos son los comentarios al respecto. Sí, muchas gracias, Karino, por tu comentario. Ok, bueno, entonces vamos a comenzar. O sea, yo les planteaba esta parte justo como para hacer como este análisis social de lo que es la tortura o de cómo se percibe la tortura. Porque a veces es hasta justificada, ¿no? Justo lo que decía Armando, o sea, es como el medio, sabemos que no es idóneo, pero es como el medio generalizado y sistematizado que se tiene sí, muchas veces es para vincular a proceso a las personas o para fabricar culpables si le queremos poner como ese título de lo que implica la tortura. Si quieres la siguiente diapositiva, por favor, Jess. Voy a empezar con la definición que tenemos en México de tortura, con la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué es lo que nos dice? Que se vincula justo con lo que nos dijo Karino en el chat. Nuestra ley dice lo siguiente respecto a la tortura. Cometa el delito de tortura el servidor público que, con fines de obtener información o una confesión con fines de investigación criminal como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva o por razones basadas en discriminación o con cualquier otro fin, cause dolor o sufrimiento físico y o psíquico a una persona,
cometa una conducta que sea tendiente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Aquí es bien importante lo que viene en el artículo 25 y que se vincula justo con lo que les decía que decía el compañero Carino. También comete el delito de tortura el particular que, con la autorización del apoyo o la aquiescencia de un servidor público, cometa alguna de las conductas descritas en el artículo anterior o con cualquier grado de autoría o participación intervenga en la comisión de alguna de las conductas descritas en el artículo anterior. Entonces, si nos damos cuenta, la ley en México no solo está sancionando al servidor o servidora pública, justo abre la posibilidad de sancionar también a particulares que ejerzan tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes con la aquiescencia o el permiso de las autoridades. Hasta aquí queda como clara justo lo que esta apertura que hace nuestra ley general, es decir, la que rige en México, además de los tratados internacionales. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda con esta definición de lo que es tortura conforme a nuestra ley? No, creo que no. Muy bien. Ahora, yo les traigo justo, no sé de aquí quiénes sean servidores públicos, pero justo es bien importante que también entendamos como no solo la definición que da nuestra ley nacional o general, sino también la que ofrecen los tratados internacionales. Por la siguiente razón. Hay una reforma que se dio en el año 2011 en materia de derechos humanos en todo nuestro país que justo lo que hace es poner a la par de las leyes nacionales a los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿Y esto por qué tiene vital importancia? Porque todo servidor y servidora pública, les digo que si los hay en esta ponencia, pues sí es importante que lo conozcamos, porque todo servidor y servidora pública está obligado justo a garantizar el que mayor dé protección a las personas. Es decir, si yo encuentro en una ley un artículo que protege más que, por ejemplo, lo que viene escrito en un tratado internacional, que aplicó la ley. Si por el contrario, yo identifico que hay un artículo en algún tratado internacional firmado y ratificado por México que da mayor protección a las personas, aplico este artículo de ese tratado internacional que estoy como utilizando. ¿Hasta aquí me siguen? Muy bien, gracias Armando. La siguiente diapositiva, por favor, Jess. Ok, ¿qué nos dice la convención? Lo que yo les decía, la convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes es un instrumento internacional, es decir, no solo rige a México, sino rige a todo, pues sí, realmente a todo el mundo. Entonces, este artículo es mucho más antiguo, digamos, en temporalidad que nuestra ley. Fíjense lo que dice este artículo. El artículo primero dice que a los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esta persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o en su consentimiento o aquiescencia. No se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o sean inherentes o incidentales a estas. ¿Qué diferencia identifican o creen que hay entre esta definición que ofrece la Convención contra la Tortura, que es un instrumento internacional, y la ley que rige, la Ley General de Tortura en México?
¿Qué diferencia identificaron o creen que es como la misma definición? ¿No identifican como alguna diferencia? ¿Alguien vio alguna diferencia o no? Ok, en el chat si quieren ponerlo. Ok, bueno, muy bien. Karino pone en el chat que el principio pro persona, sí, justo es lo que hablábamos hace un momento. La diferencia, compañeros y compañeras, justo es esta apertura que da la ley nacional a sancionar y que ya lo pone como una tipificación, digamos, como independiente, la participación digamos, de personas, lo pone en la ley. ¿Me pasas la diapositiva anterior, Jess, porfa? ¿Cómo lo manifiesta el artículo 25? Ok, dice los particulares, esa era la palabra que se me había ido, el particular, o sea, hace esta distinción justo en nuestra ley entre el particular y el servidor o servidora pública. Ok. Fíjense, esto también para los que son o no son abogados, criminólogos o los psicólogos que tenemos justo como esta entrada ya en la parte jurídica, esta ley hace una diferencia bien importante también porque dice, comete el delito de tortura el particular. Y para allá vamos con la siguiente diapositiva. Yes. Ok, crimen de Estado, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un delito, una violación a derechos humanos y un crimen de Estado? ¿Qué se imaginan? ¿Qué piensan? ¿Qué saben? ¿Alguien levantó la mano? Isra. Israel, ¿tienes levantada tu mano? ¿Quieres comentar algo o...? Bueno, creo que no nos escucha. Ok, vamos a comenzar con esta parte de diferenciación y cómo todo tiene que ver con, o vamos a ir como dirigiéndolo a cómo lo puse en el título de tortura, camino hacia la impunidad. Si quieres la siguiente, por favor, Jess. Ok. Todas y todos tenemos justo el derecho humano a no ser torturados y torturadas. ¿Cuál es la definición de una violación a derechos humanos? ¿Qué es una violación a derechos humanos y quién ejerce las violaciones a derechos humanos? ¿Yo puedo violar derechos humanos? Si yo voy por la calle y le robo la bolsa a alguien que va pasando, ¿en qué categoría está eso? ¿Es un delito? ¿Es una violación a derechos humanos? ¿Qué es? Armando, ¿qué es? Vaya, ahí estamos dañando lo que son los bienes jurídicos tutelados por el Estado. No necesariamente un derecho humano como tal, aunque el patrimonio forma parte, porque ahí cuando hablas de un robo se está dañando el bien jurídico tutelado que es el patrimonio. Sin embargo, no sé, no podría yo coincidir ahí que como tal fuera un derecho humano. No, no lo es. Un derecho fundamental o vaya, el bien jurídico tutelado que sería patrimonio nada más. Ok, muy bien, es un delito. ¿Estamos de acuerdo, Armando? Es un delito. Yo robo, es un robo. Justo para eso voy, para poder hacer la diferencia. Yo soy una particular que va por la calle y le roba a otra particular. Eso es un delito. ¿Nos queda claro a todos? Eso es un delito. Yo, servidora pública, salgo
y le niego la atención. Por ejemplo, yo soy psicóloga clínica y yo tengo la obligación de darle atención psicológica a un usuario o usuaria de mi servicio. Yo se lo niego. ¿Qué es eso? Eso sí es una violación a derechos humanos porque le estoy negando un derecho que tiene como víctima, como usuaria, como lo que sea. Este ejemplo lo pongo para empezar a hacer como las diferenciaciones, porque es en ejercicio de mi función, por omisión, si quieren ponerlo así, por omisión, porque yo estoy negando ese servicio que es mi obligación como servidora pública brindar. Entonces, la definición que yo les ofrezco de violación a derechos humanos, ¿qué es? Es la vulneración o negación de los derechos de mujeres y hombres por parte de personas servidoras públicas o autoridades que puedan ejercer poder sobre las mismas. Ahora, ¿por qué la tortura, compañeros y compañeras, es una violación a derechos humanos? ¿Por qué se imaginan? Porque esta figura de la tortura es tan compleja, o sea, es una violación a derechos humanos, es un crimen de lesa humanidad, es un delito. Justo para entender un poquito por qué es una violación a derechos humanos, el artículo primero es así como fundamental y es de lo que yo les hablaba un poquito al inicio cuando les decía esta reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Esta reforma plantea, entre muchísimas cosas, justo la modificación del artículo primero constitucional de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que dice, hay una parte, no está el artículo completo, pero esta es la parte que a mí me interesa que entiendan. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Cuando un policía, mujer o hombre, tortura o ejerce tratos crueles, inhumanos y degradantes contra otra persona, no está respetando el derecho de todo ser humano a no ser torturado. Ahí está la vulneración. Ahí está la violación a derechos humanos. No está respetando. Tampoco está protegiendo y tampoco está garantizando. Ahí tenemos la violación a derechos humanos. ¿Hasta aquí queda como clara esta diferencia? Muy bien. Paso a la siguiente diapositiva, si no tienen preguntas. Nada más déjenme revisar el chat. Ok, sí estoy de acuerdo, Israel. Ahorita vamos a ver por qué lo meto como delito o crimen de lesa humanidad o crimen de Estado. Ok. Delito de lesa humanidad. ¿Por qué? O sea, sí te doy toda la razón, Isra. Sí sí hay. ¿A qué se le define, por ejemplo, un delito de lesa humanidad? Con un ejemplo. ¿Cuál fue un delito de lesa humanidad? El Holocausto, para que entendamos. Pero ¿por qué tanto esta figura, no tiene nada que ver con el tema que estamos abordando hoy, pero para que veamos la magnitud? Tanto la tortura como la desaparición forzada, ambos son delitos de lesa humanidad. Cuando hablamos de lesa, justo habla de lesión, pero nos lesiona, y tiene que ver con el primer ejemplo, con el video. Nos lesiona como humanidad. Cuando yo voy por la calle y soy detenida y soy torturada y me hago, confieso un delito que no cometí, no solo me lesiona a mí, nos lesiona a todos. Y nos lesiona a todos porque todos entendemos, el mensaje social es que todos somos vulnerables y todos somos susceptibles a poder ser detenidos afuera y, como decía el compañero, tener un tehuacanazo y firmar o confesar algo que no hicimos. Así de grave es la tortura, esa es la magnitud del problema social que implica la tortura. Entonces, el delito de lesa humanidad está definido como el ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella. Ahora dirán, pues sí, las personas no torturadas en números no van a superar un holocausto, no, definitivamente no. Sin embargo,
Juan Méndez, quien lo identifique, Juan Méndez era un relator que justo en la Convención contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, tienen un comité que hace visitas a los países, hace visitas a las cárceles, toma entrevistas, y hace como toda una investigación de qué está pasando en el tema de tortura en cada uno de los países. Cuando vino a México en el 2014 hizo todo este proceso de entrevistas, él dijo en su informe, dijo, en México la tortura es generalizada y sistematizada. Y dice, ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia y con fines de castigo e investigación. El relator especial identificó varias causas de la debilidad de las salvaguardias de prevención y recomienda medidas para atenderlas. Ahora, Juan Méndez cuando viene, no, les digo, hace todo un proceso de investigación y no es nada más así como, a mí se me ocurre decir que es sistematizada y generalizada, pero estas dos cosas, sistematizada y generalizada, tenemos que darnos cuenta de lo grave que es. Cuando él dice sistematizada, significa que había como todo un aparato del Estado en el que había pasos para torturar. Primero era el paso 1, luego era el paso 2, luego era el paso 3, luego era el paso 4. A eso se refiere con sistematizada. Había todo un sistema para ejercer tortura contra las personas. Generalizada. En la mayoría de los casos se ejercía tortura. ¿Y eso dónde nos pone como Estado? Esta conferencia, yo quisiera justo esto, como hacer ese impacto social de entender qué implica. Yo les decía, es un delito de lesa humanidad porque no solo afecta a la persona que es torturada, nos atraviesa totalmente a todos y a todas, porque de verdad era así, o sea, no pareciera chiste, pareciera cuento de terror, pero de verdad te veo en la calle, cualquier persona, la levanto, la hago que firme y ya tengo a mi culpable. Así de grave era el asunto y así de grave lo documentó Juan Méndez en su informe de 2014. Y perdón, pero las cosas no han cambiado mucho. A casi 8 años, las personas que son detenidas, quienes tenemos oportunidad de poder aplicarles entrevistas psicológicas o médicas, conforme al protocolo de Estambul o la guía, pues vemos que las historias siguen siendo las mismas. O son personas que llevan 7 años cumpliendo penas por delitos que no fueron investigados de manera adecuada. Entonces, hasta aquí queda claro por qué es un delito de lesa humanidad y por qué justo se enmarca en esta parte de sistematicidad y generalización. Muchas gracias. La siguiente, Jess, por favor. Ok, crimen de Estado. ¿Por qué es un crimen de Estado? Dice aquí, los crímenes de Estado internacionales son actos delictivos cometidos por los gobernantes al margen de su jurisdicción geográfica de soberanía estatal, en actos que violan el derecho internacional o los derechos humanos. Efectivamente, en México aún no se, hasta donde yo sé, no se ha llevado un caso ante la Corte Penal Internacional por casos de tortura porque no hay... no se ha como logrado que se vincule al Estado por este tipo de acciones, pero sí está contemplado para ser juzgado por otros estados. Por eso lo pongo como un crimen de Estado. ¿Qué sí es, por ejemplo, un crimen de Estado y que ese sí pudiera, no digo, digamos, como en el mejor de los escenarios, pero sí podría ser juzgado el Estado mexicano? En el caso que ustedes ya mencionaban en el chat, no es como tal tortura, es desaparición forzada, pero justo Ayotzinapa. Ayotzinapa es un crimen de Estado.
Hasta ahorita, por tortura específicamente, yo no lo conozco. Si alguien tiene algún otro dato, con toda confianza lo pueden compartir, pero sí puede llegar a ser considerado un crimen de Estado, el ejercicio de la tortura. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. La que sigue, Jess. Muy bien. Ahora, les voy a platicar un poco justo desde la experiencia que yo les pudiera compartir, los conocimientos que yo les puedo transmitir respecto al protocolo de Estambul. ¿Qué es el protocolo de Estambul? ¿Tienen una idea? ¿Han escuchado? ¿Alguien ya lo aplica? ¿Alguien ya lo utiliza? ¿No? Armando. Armando, ¿tú eres abogado? Sí, así es. Gracias. ¿Nadie? ¿Compañeros? Ok. Bueno, voy a hacer de cuenta que nadie sabemos qué es el protocolo de Estambul. El protocolo de Estambul. Todo el mundo dice, aplican el protocolo de Estambul. Pero el protocolo de Estambul es una guía. No es algo así como que tengamos una cajita que diga protocolo de Estambul. Ahí está. El protocolo de Estambul es una guía, pero es una guía no solo para la materia de psicología y medicina, es una guía también para los abogados y abogadas. Es una guía que justo traza cómo se documenta un caso de probable tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes desde el ejercicio profesional del abogado, abogada, psicólogo, psicóloga, médico, personal médico, ya sea medicina o enfermería. Es una guía que va trazando y nos va indicando cuáles son las pautas. No es vinculante, eso se refiere a que no es, no es de carácter obligatorio, sin embargo hay un reconocimiento internacional, lo han hecho varios expertos, o sea, hasta llegar al protocolo, el protocolo de Estambul se ha hecho por expertos que han investigado y que han documentado ya casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a nivel mundial. Entonces, ahí es donde radica el valor del protocolo de Estambul, que son opiniones de expertos que han documentado, que han investigado y que conocen del tema de tortura, y son recomendaciones que vienen establecidas, pues sí, justo en el derecho internacional. Sin embargo, justo dice, en el derecho internacional obliga a los gobiernos a investigar y documentar casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos, y castigar a los responsables de manera integral, eficaz, rápida e imparcial. Es una herramienta, como dice aquí en la diapositiva, es una herramienta para poder llegar a hacerlo. Me decían, nadie ha aplicado una evaluación médico-psicológica conforme a los lineamientos del protocolo de Estambul. Ok. Para los que no, digo, ahorita ya prácticamente en este mes, que ya culminó, principios del siguiente se va a publicar la actualización del protocolo de Estambul. Ya hay una que está circulando como una traducción que se hizo en México. Yo creo que se la paso a Jess si tienen algún chat para compartir, para que la vayan leyendo, pero realmente lo que recomiendo es que nos esperemos a ya la traducción que va a publicar los organismos internacionales para que tengamos la traducción justo de ellos. Sin embargo, pues ahí está para que lo chequen. Es una herramienta que de verdad, si van a comenzar a documentar casos de probable tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, es necesaria y obligatoria que conozcamos qué dice el protocolo de Estambul, que identifiquemos. No solo lo que respecta, por ejemplo, a nuestra materia, creo que es de vital importancia saber qué dicen las otras materias, sobre todo porque el dictamen médico-psicológico no se hace por separado. La obligación sería hacerlo como en conjunto. No siempre se hace así, pero es justo una de las partes o de las recomendaciones que hace la misma guía del protocolo de Estambul. Armando. Gracias. Bueno, lo que yo quería comentar, igual hay como dice tu diapositiva, maestra, de que no es vinculante. Principalmente este tipo de situaciones de tortura son las que se van a dar a un estudio en escrutinio estricto,
ante la Convención Interamericana o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde se debate principalmente acerca de los casos de tortura que se han llegado a dar, ya sea a nivel nacional o internacional, porque ahí del carácter no vinculante puede llegar a ser ante la Corte con el apoyo del Protocolo de Estambul como vinculante, ya sea una sanción para el Estado y también para el particular. Gracias. Sí, muchas gracias, Armando. No vinculante se refiere a, en esta parte, como yo lo entiendo, es a que no es obligatorio, o sea, no hay una obligatoriedad de aplicar la guía. Sin embargo, justo cada una de las leyes a nivel nacional, como lo contempla, sí está dentro de las obligaciones de todas y todos los expertos o expertas que realicen estas evaluaciones conforme al protocolo. Es una obligación porque viene ya como en las leyes internas. Sin embargo, no, digamos, en un tratado internacional no hace esa como obligatoriedad. Nada más a esa era como la diferencia. Gracias, Armando. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Creo que no. Muy bien. La siguiente, Jess, por favor. Ok. ¿Qué dice nuestra ley y que tiene que ver con lo que hace un momento les comentaba, hace un instante les comentaba? ¿Qué dice nuestra ley respecto al dictamen médico psicológico? Igual es la ley general para prevenir, investigar y sancionar tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura. Es la que mencionábamos en un inicio. En su artículo 5, fracción 5, dice que el dictamen médico psicológico es la examinación o evaluación que conforme al protocolo de Estambul, justo aquí está la vinculación que nuestro Estado sí hace de la aplicatoriedad del protocolo de Estambul. Conforme al protocolo de Estambul, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes de la Comisión Nacional y de los organismos de protección de derechos humanos realizan los y las peritos oficiales o independientes acreditados en la especialidad médica y psicológica a fin de documentar los signos físicos o psicológicos que presenta la víctima y el grado en que dichos hallazgos médicos y psicológicos se correlacionan con la comisión de actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Primero, justo aquí está no es vinculante a nivel internacional, pero a nivel nacional justo tenemos una ley que sí no lo contempla. Sí hay una obligación de aplicar protocolo de Estambul o esta guía en los casos de tortura. Segundo, y bien importante, no pasaba antes y justo muchas veces por eso los dictámenes médicos psicológicos de personas independientes eran desechados porque no existía esta ley. En principio, esta ley hace esa apertura en decir, tan válido es un protocolo aplicado por X autoridad como el aplicado por no sé, o algún colectivo de atención a víctimas, algún colectivo contra la tortura, tienen el mismo valor probatorio porque no lo tenían. Entonces, con la ley, como la ley justo homologa y dice, tienen el mismo valor mientras acrediten el especialista o la especialista que es perito en esa materia y que tiene la expertise, son igual de válidos. No hay una certificación, eso es un mito. No hay una credencial que te diga eres experto, experta en protocolo de Estambul o en tortura. Tienes los conocimientos, revisaste el manual, te documentaste sobre qué dice, pero no hay una credencial que diga él es experto en protocolo de Estambul y él lo puede aplicar, nada más. No la hay. Eso sí, que nadie los engañe. No la hay. Sí hay diplomados que nos ayudan muchísimo, sí hay estudios especializados que nos van a ayudar muchísimo y que justo él o la juez sí lo va a tomar en consideración, pero no hay una credencial como tal, no la hay. Hasta aquí. ¿Dudas respecto a qué dice nuestra ley de qué es el dictamen médico psicológico? ¿No? Ok. La siguiente, Jess, por favor. Isra Velaz dice, en Morelos hay una escuela que certifica, pues no existe una certificación, eso es un engaño. Ok.
Del protocolo, de la versión anterior, les estoy hablando justo de la versión anterior, no ha salido como la nueva, pero ¿dónde vienen? Sobre todo se los comparto porque yo soy, mi ejercicio profesional es como psicóloga y justo hago la evaluación psicológica en probables víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿Qué busca la evaluación psicológica? ¿Qué es lo que responde? Porque aquí también les quiero aclarar que el protocolo de Estambul no va a decir si hubo o no tortura. O sea, el dictamen médico psicológico que yo ofrezca o que yo rinda ante la autoridad, yo no voy a decir si hubo tortura o no, eso le corresponde a quién. Al Ministerio Público, que es el que investiga los delitos. Tan así que así viene establecido en la Constitución. Ok, Karino, sí dicen así, pero pues realmente no hay una certificación como tal. Sí te acredita conocimientos, pero no tienes una certificación porque no la hay. Ajá. Ok. Ahora sí, entonces me voy a la parte de la evaluación psicológica. ¿Qué buscamos? No decir si hubo o si existió o no tortura, eso no lo buscamos. Esa no es nuestra chamba, esa es chamba con lo que nosotros le demos psicología, medicina y la parte jurídica en el litigio, lo que le ofrezca, eso es lo que va a comprobar y la parte de la investigación si existió o no tortura, no la aplicación del dictamen médico psicológico, eso no. ¿Qué sí voy a indagar yo como psicólogo o psicóloga? Lo van a encontrar del párrafo 260 al 315. Ahí viene toda la parte yo les decía, de la versión anterior o la que aún está publicada por los organismos internacionales. Van a encontrar todo lo referente a la evaluación psicológica y psiquiátrica del párrafo, estas vienen por párrafos, del párrafo 260 al 315. Yo solo les extraje qué es lo que dice el protocolo de Estambul en cuanto a qué respuestas tenemos que dar las psicólogas en nuestra evaluación psicológica respecto a la evaluación de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Dice que para formular una opinión clínica a fin de informar sobre signos psicológicos de tortura deberían formularse las siguientes preguntas importantes. Este es como el planteamiento del problema que tenemos que responder en la parte de conclusiones de nuestro dictamen. 1. Si hay una concordancia entre los signos psicológicos y la denuncia de tortura. 2. Si se puede decir que los signos psicológicos observados constituyen reacciones esperables o típicas frente a estrés extremo dentro de su contexto cultural social del individuo. 3. Considerando la evaluación fluctuante en el tiempo de los trastornos mentales relacionados con traumas, o cuál sería el marco temporal en relación con los hechos de tortura. ¿A qué punto del proceso de recuperación se encuentra el sujeto? 4. ¿Cuáles son los factores de estrés coexistentes que afectan al sujeto? Por ejemplo, la persecución que aún dura, es decir, una migración forzada, el exilio, la pérdida de familia o pérdida de la función social, y qué repercusiones tienen estos factores sobre el sujeto. La 5. ¿Qué condiciones físicas contribuyen al cuadro clínico y que merecen especial atención? Por ejemplo, los traumatismos craneoencefálicos sufridos durante la tortura o la detención. Eso es como la parte como de evaluación neuropsicológica que también viene contemplado dentro de estos párrafos del protocolo de Estambul. Y me perdí en la 6. Si este cuadro clínico hace pensar que la denuncia de tortura es falsa. Eso es lo que tenemos que responder en psicología. No si existió o no tortura. No es nuestro trabajo. Ni siquiera de medicina. Digo, aquí no estamos como concentrándonos en la parte de medicina, pero tampoco es trabajo de medicina. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Sería la parte como final con la que yo terminaría la ponencia. Lo demás sí quisiera como tratar como
un poquito de abrirles el espacio a ustedes, qué opiniones tienen, qué les deja esto. Realmente yo lo decía en un inicio, quisiera que fuera como un poquito más fluido hacer este vaivén de conocimientos, si tienen dudas, si tienen opiniones diferentes, si se han capacitado, han recibido una capacitación distinta a este tema. Mi visión definitivamente yo les puedo compartir que es un poco más social. Yo vengo, actualmente me desempeño en la evaluación psicológica de tratos crueles, inhumanos y degradantes o tortura, pero en otro momento me encargaba de la atención a los casos, es decir, no intervenía en la parte de investigación del delito, sino en la parte de atención a las víctimas que ya eran reconocidas por el Estado como víctimas de tortura y créanme que ambos son unos universos totalmente distintos porque a pesar de que en los dos tienes la apertura como al dolor de lo que implica este delito y esta violación a derechos humanos, es ver las aristas completamente distintas, porque una vez los estragos y en otra los indagas, y los indagas para ofrecerlo como una prueba ante la autoridad que está investigando el delito o la violación a derechos humanos. Armando, ¿quieres comentar algo? Sí, maestra, disculpa. Bueno, entonces entiendo desde tu perfil profesional, así como lo indicas, única y exclusivamente es como para evaluar la conducta de la víctima, o probable, bueno, no víctima, sino del sujeto que padeció, se presume que padeció esta tortura. Con ese dictamen, como tú decías, única y exclusivamente son los elementos conductuales, pero no podrías enfocar lo que es el tiempo, modo y lugar, eso ya lo hace uno como abogado o la misma autoridad, ¿verdad? Nada más es como dar un panorama. ¿No vendrían siendo solamente o meramente antecedentes también de su pasado? No, no, Armando. Yo como experta le ofrezco a la autoridad o al jurista justo herramientas desde mi ciencia, porque al final soy el perito, perita, experto, experta, que le va a decir, más que conducta, son consecuencias. O sea, yo voy, evalúo, entrevisto y le digo, conforme a lo que yo indagué en mi entrevista, en mi aplicación de pruebas, identifico lo siguiente. Mis pruebas indican depresión, mis pruebas indican trastorno de estrés postraumático, que sí es concordante con probables actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero yo no digo si sufrió tortura, yo digo que las consecuencias que yo identifico en mi evaluación sí o no son probables o sí o no son concordantes con probables actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. El tiempo, modo y lugar sí lo indago en una entrevista, pero no me corresponde a mí hacer una pericial sobre eso. Pero vaya, entendamos que sí es en demasía la pericial idónea, en este caso la de medicina psicológica, médico psicológico, claro, la idónea para determinar y que con base a eso el juzgador es el que se va como que a inclinar a emitir un fallo. claro, Entonces, claro, eso, pero eso en conjunto con otras pruebas, o sea, nunca claro, pongamos como solamente al protocolo de Estambul, porque tenemos el apoyo de otras áreas, criminalística, o sea, bueno, sí, como tú ya lo claro, sabes, ajá. pero es la pericial idónea, ¿no? En este sentido, para verlo, como tú dices, el comportamiento. Bueno, muchas Claro, gracias. Muchas no, gracias. a ti Armando, y ahora otra cosa, el hecho, por ejemplo, porque muchas veces, y esa es una realidad, compañeros, compañeras, o sea, intervenir en los casos de tortura a veces han pasado muchos años, a veces son casos del viejo sistema, del sistema inquisitivo mixto, que se están viendo ahora. O sea, imagínense después de 10 años cuando ya la persona ya tuvo un proceso de adaptación tal vez a esta normalidad que vivió, ¿no? O sea, ya se acostumbró, si lo podemos poner de alguna manera para los que no son, o si son psicólogos, ya se acostumbró a sentirse mal o ya lo volvió parte de su cotidianidad o ya se combinó con estos procesos de privación de la libertad. Entonces, pues eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. De verdad, son casos complicados, son casos que sí tenemos que entender la tortura desde lo social. O sea, yo les ponía este video al inicio porque de verdad, lejos de que sea una buena película y que me encante Batman, es como esta parte de no entenderlo, ¿no? O sea, de que al final te jala lo social y que dices, qué bueno que Batman le hizo eso al Guasón.
o que vemos en las noticias, cuando sacan algún pederasta o cuando sacan algún secuestrador y lo golpean y decimos qué bueno. O sea, dentro de nosotros tenemos, creo que, sincerarnos y decir, si en algún momento lo pensé, si en algún momento creí que eso era bueno, pero ¿qué implica? Y ustedes hablaban del caso Ayotzinapa, que es súper interesante en este caso de tortura y que justo parte del título que le puse a esta ponencia tiene que ver con el caso Ayotzinapa, porque es bien interesante lo que pasa y las víctimas ahí no están conformes. Y creo que eso es lo más importante, o sea, cuando se persigue un delito, cuando se investiga un delito, es pensar en las víctimas. Y en el caso de Ayotzinapa, las víctimas no estaban contentas con el resultado, o sea, imagínense, o sea, a mí me desaparecen a mi familiar, me presentan a alguien que se supone que es el responsable de haber desaparecido a mis familiares y después resulta que no era el responsable, que lo torturaron. Así el nivel de justicia y las víctimas no quieren ese tipo de justicia. Quieren una justicia real y quieren una verdad. Verdades fabricadas no. Entonces, por eso la tortura no es hacer justicia. La tortura es encubrir verdades. Y voy a leer el chat a ver qué, porque estoy viendo muchos comentarios. Dice, lo de Morelos. Datos generales. Isra Velas dice promoción de atención a víctimas, de acuerdo al protocolo. Propósito del estándar de competencia. Sí existen estándares de competencia, pero pues tampoco es una certificación, Isra. Muchas gracias por la información del estándar de competencias. También hay uno en grafología del CEP Conocer. Muchas gracias, Karino. Entonces, en los casos en los que los presuntos obtienen su libertad por supuesta tortura, ¿se ha seguido todo este proceso? No te puedo, no, Juan Bernardo Mo Cauich, no te puedo decir si en todos los casos, o sea, hay muchas cuestiones por las que una persona privada de su libertad puede conseguir su libertad. Si él denunció tortura y si se le practicó un dictamen médico psicológico y se dictaminó que sí existía esta concordancia entre los hallazgos encontrados y la denuncia de tortura o los presuntos hechos de tortura, sí. No siempre, o sea, esa creo que también es un mito que también tenemos que quitarnos de la cabeza, o sea, el hecho de que una persona denuncie tortura no implica que no haya cometido el delito, no se dice eso, se dice que la autoridad no actuó no respetó la legalidad de la detención y por eso desgraciadamente se les vienen los casos abajo, pero no, eso no significa que a las personas se les ponga la etiqueta de inocente o no. Sin embargo, pues sí, es una realidad que quien está privado de su libertad, pues muchas veces las personas vulnerables, las personas que no fueron capaces o no tuvieron acceso a una defensa adecuada. Dice Martín Prieto, existe un caso que se fue hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el fallo fue libertad para la persona que sufrió tortura para la confesión. No sé qué caso sea, Martín. Hay uno del señor Martín Alfonso del Campo Dot, no sé si ese es el que dices, tiene muchos años. Y si la Suprema Corte fue quien le concedió su libertad inmediata. Si tienen la oportunidad de leer ese caso, es muy importante porque es de México. Fue el primer caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el del señor Alfonso Martín del Campo Dot. Y digo, es muy importante para México porque justo ahí la Corte Interamericana le dice a México, no puedo emitir una recomendación porque no tienes una ratificación a la Convención contra la Tortura, entonces por eso no pudo emitir una sentencia contra México por el caso del señor Alfonso. Sin embargo, justo ese caso dio como la apertura de decir, a ver, México, ¿qué estás haciendo en tortura?
actualízate, dime, qué está pasando en tu país. Ok, Martín, fue el caso de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, no lo ubico, pero gracias, creo que me queda de tarea para investigarlo, para leerlo. Entonces, ¿se puede falsear la tortura? Pues yo creo que más que falsear, o sea, porque entonces regresaríamos a ponerle una etiqueta a las probables víctimas de tortura, de el estigma y la etiqueta de está mintiendo para poder conseguir su libertad, y no siempre es así. Yo tampoco puedo decir que no, que sí en todos los casos, ni no en todos los casos, pero sí puede ser una herramienta, pues sí puede ser una herramienta. Pero justo pues el hecho de poder hacer o poder tener esa oportunidad de evaluar de manera como bien directa cada una de las probables víctimas de tortura, pues te da como esa pauta para entender si es concordante o no lo que él te está narrando con los probables hechos. Dice Armando, no se pudo emitir por la cuestión de las fechas, que aún no ratificaba México. Sí. Si hablas del caso que yo digo del señor Armando, efectivamente no, México no tenía ratificado la convención en México. Les pongo el nombre de el señor del caso, Martín del Campo Tot, por si alguien lo quiere checar. Y bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna otra duda? Daría por cerrada como la ponencia. No sé, Jessy, si quieres tú, si tienes tú alguna duda o alguna otra persona tiene alguna duda, algún comentario. No, en el chat no hay más comentarios. No sé si alguien a micrófono abierto quiera hacer alguna pregunta, algún comentario con respecto a este tema. Muy bien, pues si no hay más preguntas y más comentarios, a mí me parece que este es un tema muy importante y trascendente porque nos lleva a ver situaciones y a considerar situaciones de tipo social, comunitario, cultural, que en muchas ocasiones las utilizamos y las decimos pues muchas veces sin pensar, un poquito retomando el ejercicio que la maestra Jenny les compartí al principio con el video, ¿no? En donde perdemos de vista en muchas ocasiones por prejuicios, por cuestiones culturales, por costumbres, por tradiciones, el centro de análisis de lo que es el contenido de el término de tortura y todo el comportamiento que indica, y que me parece muy, muy importante, como lo dicen en el chat, un tema sumamente actual y muy importante también en este momento por la actualización que está sufriendo este año el protocolo de Estambul, que si bien es cierto, son lineamientos para cada uno de nosotros, para cada uno de los profesionales que participamos en la investigación de la tortura, los tratos crueles e inhumanos, también es cierto que la vinculación ya que hace la propia ley general en nuestro país, pues ya nos obliga a todos a observar este protocolo para poder tener las adecuadas herramientas para determinar en aquellos casos donde se presuma tortura si esta pudo o no pudo haber existido, que me parece que es lo más importante. No tenemos absolutos en este tipo de investigaciones. Al final del día, el conjunto del trabajo interdisciplinario que se realice será lo que podrá determinar si existió o no existió un posible caso de tortura, que creo que también tiene mucho que ver con las resoluciones al respecto que preguntaba Juan Mo hace un momento. Entonces, Jenny, pues yo nada más me resta agradecerte y agradecerles a todos su presencia en esta jornada que tuvimos de 3 días con diferentes actividades y pues agradecerte por medio de este reconocimiento que te otorga el Centro Interdisciplinario de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, SC, a la maestra Jenly Santiago García
por su participación como conferencista en el primer Congreso Interdisciplinario en Derecho Penal, Psicología y Ciencias Forenses con la conferencia magistral Camino a la Impunidad, Tortura. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 30 de septiembre de 2022, y firma una servidora, maestra Claudia Jessica Cervantes Cruz, directora de este centro. Maestra, muchas gracias, y muchas gracias. Muchísimas gracias. A mí no me queda más que agradecerles a todos los presentes el haber estado con nosotros durante estos 3 días, desde el miércoles que estamos trabajando con diferentes ponencias, con diferentes talleres, hasta el cierre de esta tarde con la maestra Yenli, y comentarles que en un periodo no mayor a 2 semanas estarán recibiendo sus constancias de manera electrónica en los correos que nos proporcionaron. Si alguno de ustedes en ese tiempo no recibiera las constancias correspondientes, por favor, contáctenos por medio de nuestro correo electrónico, redes sociales o número de WhatsApp. También invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como CIEDPO en Instagram y en Facebook, y ahí podrán encontrar todas las actividades que nosotros realizamos, tanto en términos de asesoría jurídica y pericial, en materias como lo es psicología, criminología y criminalística, y también con referencia a nuestra aportación académica, en donde nosotros realizamos diferentes diplomados, cursos, talleres, especializaciones que pueden a ustedes darles mucha ayuda. En este sentido, nosotros estamos trabajando precisamente en formar a abogados, psicólogos y profesionales de las ciencias forenses, precisamente para poder realizar un trabajo interdisciplinario y poder generar una mejor impartición de justicia en nuestro país. Les agradecemos mucho a todos ustedes su presencia y que tengan una excelente noche. Gracias, hasta luego, Jess. Hasta luego, muy buenas noches a todos.